Muy buenos días, bienvenidos a la clase correspondiente a las unidades 4 y 5 de la cátedra de Inglés 2. En esta oportunidad vamos a darnos un paseo por lo que son los adjetivos que describen la personalidad, algo relacionado con el vocabulario sobre el clima, la ética y los valores, cómo funcionan los condicionales en inglés y algunos tips para redactar adecuadamente un discurso o una narración en el idioma inglés. En primer lugar, vamos a analizar lo que son los adjetivos para describir la personalidad. Debemos tener claro que la personalidad es el conjunto de rasgos que nos hace únicos y en torno a esta, es decir, a la personalidad, las personas comúnmente se refieren a ella para hablar sobre la forma de ser o de actuar de otras personas. En este sentido, los adjetivos de personalidad sirven para describir a una persona en su aspecto más abstracto, no desde el punto de vista físico, sino más bien por su manera de ser y actuar frente a los demás en la vida. En este sentido, podemos decir que si quisiéramos ampliar nuestro vocabulario, en el idioma inglés, los adjetivos para calificar la personalidad son palabras que se pueden usar de forma regular, ya que es común que se tenga que hablar sobre la forma de ser de una persona o incluso de nosotros mismos, hablar de uno mismo. Aunado a esto, pues son palabras que se pueden usar en muchos contextos, lo cual aumenta pues su utilidad y su importancia. A continuación les presento una lista para efectos de clase, pues le voy a dar algunas de las más de 70 palabras que se pueden emplear como adjetivos para describir la personalidad de alguien. Así pues, tenemos agreeable, que es agradable o condescendiente, ambitious, que es ambicioso, amusing, que es divertido, talk tie, que significa una persona habladora, conversadora, tolerant, una persona tolerante, trustworthy, que es aquella persona que es digna de confianza o fiable, witty, que es alguien ingenioso o chistoso, hardworking, que es una persona trabajadora, helpful, una persona servicial, amable, hilarious, una persona muy graciosa, hilarante, cómica, honest, alguien honesto, competent, alguien competente o cualificado, confident, alguien confiado, alguien seguro, courageous, alguien que es valiente. Entre estas, solo a modo de ejemplo, como ya les dije, las más de 70 palabras que pueden ser utilizadas para adjetivar o para describir la personalidad de un ser humano, o incluso a veces son utilizados también, sobre todo a nivel literario y a nivel de películas, para describir la personalidad de cosas y de objetos y de animales. También debemos referirnos a la parte contraria, es decir, a estos que les di son aquellos que destacan la personalidad, los rasgos más positivos de la personalidad de alguien. Estos que les voy a dar en este momento son los que destacan la parte negativa de la personalidad. Más específicamente, pues los defectos que habitualmente usamos para calificar a una persona. No obstante, estas palabras también se pueden usar en diferentes contextos. Así tenemos awkward, que es torpe, perdón, big-headed, que es creído o engreído, bitchy, que es malicioso o rencoroso, bored, que es aburrido, bad, malo, bad temperate, malhumorado, biased, parcial o influenciado,
Bossy o domineering, que es autoritario o mandón. Cantankerous, que es alguien quisquilloso o cascarrabias. Careless, que es alguien imprudente o negligente. Chump, que es alguien tonto o alguien bobo. Clumsy, que es torpe. Contemptibly, que es despreciable. Cowardly, que es cobarde. Crazy, loco. Cruel. Conceited, presumido o engreído. Esas entre más de 65 palabras que podemos utilizar para calificar o adjetivar de forma negativa a una persona. Ahora, vamos a referirnos a al vocabulario sobre el clima y sobre la ética y los valores. El clima, debemos tener claro que no importa en el ambiente en que nos encontremos, bien sea de negocios, bien sea académico, totalmente informal, entre familiares o amigos, algunos de los temas algunos temas son naturales y son recurrentes, y entre estos tenemos en el inglés el clima. Hablar sobre el clima es algo que casi siempre está presente en una conversación y surgirá pues en todo tipo de charlas prácticamente. Es por eso que es importante contar, que ustedes cuenten pues con la gramática en inglés necesaria para formar oraciones y preguntas relacionadas con el clima. Ahora, ¿cómo preguntar por el clima en inglés? Lo primero que se debe saber tanto sobre este tema como sobre otros es que traducir de forma literal las expresiones en español pasándolas a inglés es un grave error. Eso se lo repito porque muchos tienen la costumbre, han adquirido la costumbre de irse directamente a los buscadores de Google o cualquier otro buscador cualquier traductor, perdón, traductor de Google o cualquier otro traductor que existe en las redes, y resulta que estos traductores, la mayoría, traducen de forma literal lo que uno quiere traducir, valga la redundancia. Y resulta que esto no es así. Hay muchas cosas que hay que aplicarles el sentido común, hay otras a las que se utilizan formas distintas de decir y que no implican la traducción literal de la frase que uno quiera decir al idioma que uno esté traduciendo. Entonces, por ejemplo, en cuanto al clima, la forma adecuada de llamarle al clima en inglés es weather. Weather. Esa es la forma en que se califica el clima. Por tanto, la forma de preguntar cómo está el clima sería how's the weather. ¿Cómo está el clima? How's the weather. Weather no traduce literal clima. ¿Ok? Esta misma expresión puede conjugarse en distintos tiempos verbales si lo que buscamos es conocer cómo está el tiempo pensando en pasado o en futuro. Por ejemplo, ¿cómo estará el clima el lunes? Se diría, how will the weather be on Monday? Y así sucesivamente, de acuerdo pues a la intención de la pregunta. En cuanto a los estados del tiempo, hay un listado de palabras que vienen a ser el vocabulario sobre el clima en inglés. Aquí a efectos de esta clase les voy a dar unos cuantos. En la guía irá la lista completa, son más o menos 20 palabras que se pueden utilizar para hablar acerca del clima. Por ejemplo, soleado decimos sunny, ventoso windy, lluvioso rainy, frío cold, caluroso hot, cálido warmy. No decimos en inglés igual
Para decir caluroso no decimos warmy y para decir cálido no decimos hot. Para decir caluroso decimos hot y para decir cálido decimos warmy. Nublado es cloudy, tormentoso es stormy. Helado frozen, sofocado suffocated. Fíjense que helado es diferente a frío. Frío decimos cold y helado decimos frozen. Y a su vez es conveniente, junto con estas palabras, detectar, que ustedes detecten algunos sustantivos que forman estas adjetivaciones sobre el clima, como por ejemplo, sol, sunny, y de sol se dice sun en inglés, y de sun surge sunny, que es soleado. Lluvia se dice rain en inglés, y de rain surge rainy, que es lluvioso. A esto, gracias pues a la sufijación, que es el uso de sufijos o palabras o letras que se añaden al final de la palabra raíz o palabra original. Viento, sabemos que se dice wind en inglés, y para decir de allí surge windy, que es ventoso. Igual que tormenta, tormenta en inglés decimos storm, y tormentoso, o por decir una noche tormentosa, decimos the night stormy. La noche tormentosa, stormy, es tormentoso, que viene de storm, le agregamos la Y y ya formamos otra palabra. Calor en inglés se dice heat, ¿ok? De allí viene caluroso, que en vez de decir heady, decimos hot. Y así sucesivamente. Frío, decimos en inglés cold, y en este caso, frío como adjetivo, pues también se dice cold. Esto es cuestión de aprendérselo y de práctica para saber diferenciar cuando se utiliza una palabra y cuando se utiliza otra. También es importante que cuenten con algunos accesorios o complementos y otros sustantivos que son útiles para hablar sobre el clima en inglés. Pueden ser paraguas o sombrilla, umbrella, abrigo coat, impermeable trench, ventilador fan, aire acondicionado air conditioning, sombrero hat, sandalias flip-flops, botas de lluvia rain boots, traje de baño swimsuit, piscina o alberca pool, protector solar sunscreen, ropa de nieve snow clothing, y son palabras pues que se utilizan para cuando necesitamos, pues, o cuando estamos en una conversación que tenga que ver con el clima. Por ejemplo, parece que va a llover, entonces yo me voy a llevar el paraguas y me llevo el abrigo. Entonces, todo eso, para eso están esas palabras allí en inglés. Ahora, en cuanto al vocabulario sobre la ética y los valores, tenemos primero que tener claro que los valores pues son un conjunto de normas conductuales o creencias, actitudes y convicciones que forman a los seres humanos de manera integrante en la sociedad. Como los seres humanos somos seres sociales, estos valores son fundamentales para una convivencia armónica y correcta. Y de allí pues viene la ética como ciencia pues que estudia o que que estudia todo lo que tiene que ver con la moralidad. Es importante también pues que ustedes cuenten con este vocabulario a efectos de preparar algún discurso o hablar, disertar sobre algo que tenga que ver con la ética y con los valores en su respectiva profesión, algún análisis que tengan que hacer en el idioma inglés, pues ya cuentan por lo menos con un vocabulario relacionado pues con lo que tiene que ver con la ética y los valores. Entre esto pues les voy a dar el vocabulario pues de todos los valores, de la mayoría pues de los valores que hay conocidos hasta ahora. Honesty, honestidad, que se dice honesty, humildad, humility,
respeto, respect, sinceridad, sincerity, tolerancia, tolerance, generosidad, generosity, amabilidad, amiability, fidelidad, fidelity, responsabilidad, responsibility, paciencia, patience, perseverancia, perseverance, bondad, kindness, equidad, equity, amor, love, compasión, compassion, libertad, freedom, alegría, joy, asertividad, assertiveness, benevolencia, benevolence, compromiso, commitment, confianza, trust, cooperación, cooperation, determinación, determination, empatía, empathy, gratitud, gratitude, justicia, justice, aceptación, acceptance, amistad, friendship, abnegación, abnegation y solidaridad, solidarity. Esas son palabras pues que deben ustedes tratar de incluir dentro de sus listados de vocabularios. Ahora, vamos a tratar lo que se denominan los condicionales. Los condicionales son aquellas oraciones o expresiones que se emplean para especular acerca de lo que podría ocurrir, lo que pudo o puede haber ocurrido y lo que desearíamos que ocurriese. En inglés, la mayoría de las oraciones que emplean el tiempo verbal condicional contienen el término if, if. Se traduce sí. Entonces, hay 5 formas principales de construir oraciones condicionales en inglés. En todos los casos se componen de una proposición o cláusula o oración que lleva la partícula if, ¿ok? El término if, y una proposición principal que es una oración en la cual decimos pues lo que pensamos que podría, pudo o habrá sucedido. En muchas oraciones condicionales negativas existe una construcción alternativa equivalente que usa unless en lugar de if. Eso se maneja pues con práctica y con el transcurso del tiempo. Tipos de oración condicional tenemos que hay el tipo 0 o 0, el tipo 1, tipo 2, tipo 3 y el tipo mixto. El tipo 0 se utiliza para hechos generales. El tiempo verbal de if, de la preposición if, es el presente simple y el tiempo verbal de la proposición principal también es el presente simple. En el tipo 1, que es una condición posible y un resultado probable, esto se aclara con los ejemplos ahorita más adelante. El tiempo verbal que utiliza la proposición if es el presente simple y el tiempo verbal de la proposición principal es el futuro simple. En el tipo 2 tenemos que se utiliza para expresar una condición hipotética y su resultado probable. El tiempo verbal de la proposición if es el pasado simple y el tiempo verbal de la proposición principal es el presente condicional o presente continuo condicional. El tipo 3, su uso es para estar relacionado con una condición no real del pasado y su resultado probable en ese pasado. El tiempo verbal de la preposición if es el pasado perfecto y el tiempo verbal de la proposición principal es el perfecto condicional, el condicional perfecto, pues. Y por último, el tipo de oración mixto es su uso es como una condición no real del pasado y su resultado probable en el presente. El tiempo verbal de la proposición if es el pasado perfecto y el tiempo verbal de la proposición principal es el presente condicional. Vamos a estudiar el condicional tipo 0. El zero conditional se utiliza cuando el tiempo al que nos referimos es ahora o siempre y la situación es real
y posible. Este tipo de condicional solemos emplearlo para hablar de hechos generales. El tiempo verbal de ambas proposiciones, tanto la que contiene if como la proposición principal, es el presente simple. En las oraciones condicionales de tipo 0, el término if puede normalmente sustituirse por when sin que cambie el significado. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. If you heat water to 100 degrees, it boils. Si calientas agua a 100 grados, hierve. ¿Ok? Aquí tenemos el término if. Perfecto. Tenemos el presente del verbo calentar, que es heat. Y tenemos el presente del verbo de la proposición principal, que es hierve, boils, ¿ok? Entonces, if you heat water to 100 degrees, it boils. Si calientas agua a 100 grados, hierve. Ajá. If public transport is efficient, people stop using their cars. Si el transporte público es eficiente, la gente deja de usar sus carros. Aquí tenemos el término if, ¿ok? Tenemos eficiente en presente, el verbo is, que es el verbo to be en presente. Y tenemos usar, deja, stop, deja en presente, ¿ok? Deja de usar sus carros. Aquí esto es un verbo parafrasal, porque es la unión de dos verbos que conforman un verbo diferente, que es usar. Aquí tenemos stop, parar, using, usando. Parar de usando. Entonces esto se convierte en un verbo frasal y se traduce usar en presente. If I run, I get tired. Si corro, me canso. Aquí está el término if, el presente del verbo correr, que es run, y el presente del verbo frasal, get tired, que significa me canso. El condicional tipo 1 se emplea o lo empleamos para referirnos al presente o al futuro cuando la situación es real. El condicional tipo 1 se refiere a una condición posible y su resultado probable. En estas oraciones la cláusula o el término if adopta el presente simple y la proposición principal el futuro simple. Así tenemos, por ejemplo, if it rains today, I'll stay at home. Si llueve hoy, me quedaré en casa. Tenemos el término, la cláusula if, ¿ok? Tenemos el presente del verbo llover, rains, y tenemos el futuro del verbo quedarse. Aquí está will, este doble L significa will, ¿ok? I'll stay, y nos está indicando pues el futuro del verbo. If I get there one time, I will help you get ready for the party. Si llego a tiempo, ¿ok? Te ayudaré a prepararte para la fiesta. If, la partícula if, tenemos el presente, ¿ok? Del verbo llegar, get, y aquí tenemos el futuro del verbo ayudar, will help. If he tells the truth, they will forgive him. Si dice la verdad, lo perdonarán. Aquí está el término if. Tenemos el presente del verbo decir, tells. Y aquí tenemos el futuro del verbo perdonar.
will forgive. Es el futuro del verbo perdonar. Condicional 2. El type 2 conditional se utiliza para referirse a un tiempo que puede ser ahora o en cualquier momento y a una situación que no es real. Estas oraciones generalmente no aluden a hechos reales verificables, a hechos acontecidos. El condicional tipo 2 se emplea para hacer referencia a una condición hipotética y a su resultado probable. En estas oraciones la proposición if adopta el pasado simple y la cláusula principal el presente condicional o el condicional presente. ¿Okay? Quedaría algo así como ese presente condicional. Para ese presente utilizamos los verbos condicionales que son would, could y might. ¿Ok? Podría o debería. Podría o debería. Podría o debería. Eso es lo que significan esos tres verbos. Nos dan, nos indican, y cuando van acompañados de otro verbo, nos dan la posibilidad, nos traducen la condicionalidad de que se ejecute o no esa acción referida en el verbo que sigue al, a este verbo condicional o verbo modal. If she lost weight, the dress will fit. Si ella perdiera peso, el vestido le quedaría bien. ¿Ok? Tenemos la partícula if, tenemos el pasado simple del verbo perder, que es lost, y tenemos would, que es el condicional, más fit, que en este caso no significa delgado, sino que unido con would formamos un verbo frasal y nos indica quedar bien. If they were in our place, they would do the same thing. Si estuvieran en nuestro lugar, harían lo mismo. ¿Ok? Aquí tenemos la partícula if, tenemos el pasado simple del verbo to be, que es were, ser o estar. ¿Ok? Aquí tenemos el condicional would y tenemos el presente condicional del verbo hacer. Entonces, would con do, la traducción sería harían. If it wasn't raining, we could go for a run. Si no estuviera lloviendo, podríamos salir a correr. Aquí tenemos la partícula if, el negativo pasado simple del verbo to be, wasn't, y tenemos el condicional could y tenemos el presente condicional del verbo ir. ¿Ok? Could con go nos da el presente condicional del verbo ir y eso nos dice salir a. El condicional 3, type 3 conditional, se emplea para referirse a un tiempo situado en el pasado y a una situación contraria a la realidad. Se basa en unos hechos que son opuestos a lo que se está expresando. El condicional 3 lo utilizamos para referirnos a una condición del pasado que no es real, así como a un resultado probable en el pasado. En estas oraciones la cláusula if adopta el pasado perfecto y la proposición principal adopta el condicional perfecto o el perfecto continuo, el condicional perfecto continuo. If she had been there, I would have seen her. Si hubiera estado allí, la habría visto. Aquí tenemos la partícula if, tenemos el pasado perfecto del verbo haber, ¿ok?
hubiera. Aquí tenemos el condicional perfecto de haber visto, ¿ok? Del verbo ver. Entonces sería I would have seen. La habría. Todo esto, would have seen, significa o se traduce habría. Es el perfecto condicional o el presente, el perfecto continuo condicional. If I had studied more, I would have passed the exam. Si hubiera estudiado más, habría pasado el examen. La partícula if, el pasado perfecto, ¿okay? Del verbo estudiar, had studied, que se traduce si hubiera estudiado, more, que significa más. I would have passed the exam. Yo habría, would have passed, habría pasado el examen. If I hadn't lost my keys, we would have been able to get in the house. Si no hubiera perdido mis llaves, habríamos podido entrar a la casa. Entonces, la partícula if, el pasado perfecto del verbo perder, ¿ok? Negativo, no hubiera perdido mis llaves, nosotros, we, habríamos, would have been able, habríamos podido. Eso traduce eso. Would have been able to get in the house. Habríamos podido entrar en la casa. Esto de los condicionales es algo que tiene que practicarse bastante porque tiende pues a confundirse. Se aprende pues con la práctica. Me interesa que aprendan las reglas en cuándo se utiliza cada uno, cuál es el verbo, cuál es el cambio verbal que se produce, en qué tiempos se utilizan los verbos, los distintos verbos. Por ejemplo, el presente simple, con el presente simple en la zero, el presente, el if más el presente simple más el futuro simple en la tipo 1, la partícula if más el pasado simple más el presente continuo condicional o el presente continuo en el condicional 3 y 2, perdón, y el if más el pasado perfecto más el condicional perfecto o pasado o continuo condicional perfecto en el tipo 3. ¿Ok? También hay un condicional mixto que se los haré, está incluido en la guía y lleva la partícula if más el pasado perfecto o el pasado simple y el presente condicional o el condicional perfecto del verbo. Eso está explicado claramente pues en la guía. En cuanto a los tips para redactar un discurso adecuadamente, esto es importante que lo tengan en cuenta a efectos de la actividad evaluativa que comprende hacer un discurso y hacer una narración. En primer lugar, deben tener muy en cuenta la estructura pues, de la redacción para redactar un discurso. La estructura básica de una redacción debe incluir la introducción, el desarrollo y por supuesto la conclusión. Es importante que delimiten el tema sobre el que van a hablar.
¿no? Muchas veces pues nos tenemos que ceñir a propuestas determinadas, nos indican cuáles son los parámetros acerca de los cuales vamos a hablar, esquematizar, debemos esquematizar las ideas que vamos a exponer con eficiencia, expresar nuestras propias opiniones y aportar pues argumentos que fundamenten esas opiniones. No es que vamos a copiarnos un discurso dicho por, no sé, la secretaria, el secretario general de las Naciones Unidas y lo vamos a copiar como si fuese propio nuestro. De repente podríamos citarlo y expresar pues nuestra opinión sobre ese X discurso que habló sobre los avances económicos del siglo XXI. Es importante pues que también presten especial atención a la introducción. La introducción es el primer párrafo de la redacción, es el primer contacto que ustedes como personas que elaboran el discurso y el lector tienen con el texto. Por ello, ese texto debe captar la atención del lector o del oyente. En tal sentido, pues deben presentarle el tema central sobre el que versará dicho discurso o narración. Deben orientarle a ese lector o a esa persona que escucha sobre su intencionalidad. Por ejemplo, podrían empezar con una pregunta, exponiendo una anécdota, con una cita o con una frase fuerte y sorprendente que llame la atención, que interese al lector y le conduzca hacia nuestro principal, hacia su principal argumento. Un título y un inicio afortunado puede pues marcar la diferencia entre ser aprobado su discurso o su narración o ser reprobado y criticado el mismo. Existen algunas palabras y expresiones que son útiles y que pueden utilizarse en discursos redactados o narraciones redactadas en inglés, como son in the beginning, to begin with, first or all, to start with, presently, initially, at first, firstly, currently y today. Allí tienen la traducción al principio, para empezar, en primer lugar, para empezar, en la actualidad, al principio, respectivamente. Cada una de esas traducciones corresponde pues con la que está en inglés. Luego tenemos el desarrollo, los párrafos de desarrollo de la redacción o del resto del cuerpo, del texto. Deben comenzar con la exposición de una idea principal, una o dos frases que resuman el tema central del texto, y a continuación podrán dedicar los párrafos siguientes a desarrollar sus argumentos. Hay que exponer las ideas claramente, intentar respaldar sus afirmaciones con ejemplos o pruebas sólidas. Para esto también existen algunas palabras y expresiones que son útiles en inglés, como again, moreover, additionally, for more, for example, for instance, subsequently, meanwhile, also, however, otherwise o for this reason. Allí pues tienen también las traducciones correspondientes. De nuevo, además, por ejemplo, again significa de nuevo, moreover, additionally y furthermore todas significan además, meanwhile significa por ejemplo, also también por ejemplo, however posteriormente, otherwise mientras tanto, también, for this reason, por esta razón. ¿Ok? Y por último tenemos la conclusión, que muchas veces pues tendemos a no darle mucha importancia,
pero una buena redacción, una buena narración ha de finalizar de una manera efectiva y elegante. El párrafo de cierre debe dejar la impresión final en nuestros lectores o en nuestros oyentes y deberá incluir un breve repaso de las principales ideas planteadas a lo largo del texto, que dejen ver el posicionamiento del autor, su opinión respecto del tema o cuál es el aporte que hace, si da algún tipo de solución a un problema determinado. La conclusión pues no debe ser demasiado larga, 4 o 5 frases deben ser suficientes. Por eso es importante pues que sigan estos pasos para que su redacción y su narración, en el caso evaluativo, pues sea correctamente realizada y pueda ser evaluado positivamente. Esto es pues todo por lo que respecta a la clase correspondiente con las unidades 4 y 5 de la cátedra de Inglés 2. Cualquier duda, en los próximos días estaré ya subiendo tanto el material de estudio como la explicación de la actividad evaluativa. Cualquier duda, por favor, pueden consultarla conmigo a través de del aula virtual, por los mensajitos, que yo pues estoy monitoreando el aula continuamente. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan respecto a la actividad, respecto al contenido, por favor, no se detengan y soliciten pues a través de la página la información pues que requieran. Bien, esto es todo por el día de hoy. Que tengan un feliz día y muchas gracias por su atención.